Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo usted está? Mira, mira, mira. A partir de hoy estamos definitivamente en invierno y particularmente yo me gusta. ¿Y usted? Más un viernes y más un programa de bendición. Y wow, la semana pasada se fue tremendo. Y hoy yo creo que va a ser de bendición. Mira el tema de hoy. Los de repente de Dios. Tremendo. Entonces, mira, venga, se conecte. Vamos a estar por medio de Jesús en las Naciones, declaro que Casa de Avivamiento, Resplandor. Entonces, se conecte, porfa. Nuestros estimados pastores y apóstolos va a orar por usted. Entonces, venga. Y claro que vámonos a un corte musical. ¿Por qué? Vamos a lavar un poquito así. Mira, mira. Vámonos. Entonces, quede ahí y luego regresamos.
nos amó, que a su Hijo dio, sea la honra. Al que en una cruz murió para darnos salvación, sea la gloria. Aquel que nos amó, que a su Hijo dio, sea la honra. Al que en una cruz murió para darnos salvación, te adoramos, exaltamos tu presencia, anhelamos, Señor, desciende aquí. Te adoramos, te exaltamos tu presencia, anhelamos, Señor, desciende aquí, Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando alabamos al Señor, sentimos su presencia. Y el tema de hoy es tremendo. Entonces, claro que no soy yo que voy a hablar sobre este tema. Entonces, Alicia, un besito, mi amor. Vámonos a llamar a este equipo bendecida, claro que. Claro, gracias, pastora. Estamos muy emocionados, como siempre, un viernes más, un viernes de gran bendición, un viernes de un momento de adoración, donde queremos exaltar a Dios con lo que sabemos hacer, con lo que Él nos mandó a hacer, ¿verdad, pastor? Amén. Damos gracias a Dios por estar una vez más en este programa que ha sido de bendición tanto para nuestras vidas como para las personas que están escuchando y viendo. Pastor José Carlos. Ahí se nos quedó. También es un gusto estar aquí con ustedes, saludándonos, poder compartir este tema junto a ustedes y que sea de mucha bendición. Amén. Muchísimas gracias, pastora. Pues tenemos mucho que agradecerle. Gracias. Gracias por el mensaje de temprano. Muchas gracias. Amén. 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 Pues iniciamos dándole la gloria. Aquí, queda. Amén. Comienzas así, claro. Queda así. Habla. Amén. Yo voy a hablar, yo recibí la palabra, sí, amén. Yo recibí la palabra y muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ahí tuvo una pequeña circunstancia el pastor José Carlos, pero se conecta con nosotros. Por lo pronto vamos empezando el programa y dándole gracias a Dios y dándole la bienvenida como siempre. Bienvenido Espíritu Santo a este programa más de en comunión con el Espíritu Santo. Yo creo que vamos a tener, ¿verdad, amados? Yo sé que esto también está lejos. Una disculpa por la pastora Suemi Grisel Quiao García, pero ahorita está atendiendo algunas diligencias en algunas iglesias de Cancún, Quintana Roo, con el apóstol José Virgilio Moreno Palacios. Por lo pronto nosotros vamos a empezar. ¿Cómo se sienten con este tema, el de repente de Dios? Un tema que creo que es un poquito controversial porque de alguna otra manera la palabra de Dios no especifica en sí lo que es un de repente de Dios, pero sí habla de algunos de repente de Dios, ¿no? Y yo creo que en esto de los de repente de Dios podemos ver cómo la intervención divina está ahí presente, de alguna manera llega de una manera inesperada, de una manera que nos sorprende, de una manera repentina, donde cuando llegan esas respuestas por parte de Dios, esas respuestas maravillosas, empiezan a mover situaciones como sanidades, milagros, respuestas a peticiones que nosotros habíamos hecho, y en donde Dios actúa de una manera sorpresiva y que nos hace sentir que para eso tenemos que tener fe, y yo creo que ser parte de lo que es y la lectura de la palabra de Dios. Yo creo que Dios nos sorprende a aquellos que estamos totalmente entrenados en la fe y que estamos en la palabra de Dios. ¿Cómo lo ven, amados? Pues el de repente es para todos. Amén. Sabemos que es algo que viene de parte de Dios, algo inesperado, algo que viene rápido, algo que
se da a través de la fe, que se da a través de la oración, que se da a través de la confianza. Y creo que de todo eso vamos a hablar esta tarde, ¿va? Acerca de la confianza, de la fe y de las cosas sobrenaturales que Dios hace y seguirá haciendo en nuestras vidas, que es lo más importante, y sobre todo transmitir esa palabra de fe a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, ¿verdad? Porque muchas veces estamos dentro de la iglesia, somos cristianos, creemos en Dios, confiamos en Dios, pero a veces nuestra fe flaquea en algún momento de nuestra vida. Y para eso estamos aquí. Y para la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso yo creo que para que haya un de repente tiene que haber fe. Así es. Tiene que haber fe, creer en el Señor. ¿No? ¿Qué opina usted, pastor José Carlos? Miren, estuve identificando los de repente de Dios. Sí, vaya algunos. Me puse a investigarlos y encontré unos que tienen que ser, esos de repente llegan, que está esperando el hijo o la hija de Dios, que está en oración, y cuando menos se lo espera, llega esa respuesta por parte de Dios, esa sorpresa, ese de repente de Dios. Y encontré también otros de repente que no se lo esperaba, y vino el Señor y los formó y los hizo, esos de repente llegaron ahí. Ahorita lo vamos a ver. Claro, es una bendición, y yo creo que cuando nosotros estamos esperando ese de repente de Dios, estamos viendo cuando Dios va a actuar para traer un milagro, una confirmación, una transformación en nuestras vidas. Y lo vemos claramente. Yo creo que una de las maneras de repentes, que aunque sabíamos que Jesús había advertido a los discípulos de que esperaran en Jerusalén porque serían investidos del poder del Espíritu Santo, pues bueno, dice la palabra que hubo allí en Hechos 2 al 4, nos habla claramente que de repente, ¿verdad? De repente llegó el Espíritu Santo con un estruendo, que todos empezaron a hablar en nuevas lenguas, y en ese momento la manifestación más gloriosa del universo se llevó a cabo, que fue la llegada de nuestro hermoso y precioso Espíritu Santo. Y creo que lo que hizo el Espíritu Santo es traer esos de repentes. Lo hizo con Jesús a través de todos los milagros, a través de la palabra profética que Jesús hablaba, y de alguna otra manera donde Jesús llegaba con esa palabra profética, transformaba los corazones, transformaba las vidas de las personas. Lo podemos ver en el estanque de Betesda, cuánto tiempo este hombre necesitaba después de 38 años, para poder ser sanado, ¿verdad? De una parálisis que él tenía, y vimos que llegó ese de repente de Dios, esperar tanto tiempo para que él pudiera en un solo momento decir: sí, Señor, quiero ser salvo, necesito esto, y le cambió y le transformó la vida. ¿Cómo la ven ustedes? Pues creo que es muy importante, enfocarnos, obviamente, en la palabra del Señor, acerca de todas las cosas que muchas veces nosotros damos por perdidas. Sí. Cuando le pedimos algo al Señor, muchas veces las damos por perdidas porque no suceden en el momento, pero yo siempre he dicho y he creído que en el momento que menos esperamos las cosas es en el momento cuando Dios nos concede, porque Dios no sacia la ambición por tener las cosas, sino sacia tu necesidad, y conforme a tu necesidad Él obra y Él te da en su tiempo y en su momento. Y eso es lo que hoy estamos transmitiendo a través de esta palabra, ¿verdad? Acerca de cómo no solo tener fe, sino saber esperar en el Señor. Amén. Para poder recibir lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Y ustedes creen que para poder recibir y tener un de repente de Dios, no digo que tendremos que ser personas de alguna denominación en específico, sino que seamos personas que tengamos fe? Para que pueda haber un de repente de Dios, necesitamos fe, necesitamos confianza en el Señor. Claro. Es importante. Sí. Es importante la fe. Es que tengo las dos partes, pastor, pero se las puedo decir ahorita de una parte, de verdad, donde Tú suelta la palabra. Se suelta la palabra. Bueno, miren, si vamos, ¿verdad? Podemos ver dos de repente, es lo que estaba ahorita leyendo, ¿verdad?
En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25, habla de un de repente, pero fíjense cómo lo estaban fabricando, ¿verdad? Los discípulos, ¿verdad? Ellos, si nos vamos ahí al libro, por favor, de Hechos 16, 25, aquí está. Fíjense, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, fíjense lo que Amén. estaban haciendo para que ese de repente vino, ¿eh? Así es. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, Así dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero, oigan, ¿quién eran los que estaban causando ese de repente por parte de Dios? Amén. Ahora, si vamos también, quiero compartirles otro, ¿verdad? Si vamos también con el endemoniado. El endemoniado gadareno. Ajá, si vamos con él, ¿verdad? Ese de repente, ¿por quién fue provocado? Claro. Es una pregunta. Nosotros. Sí. Ese de repente del endemoniado gadareno, ¿por quién fue provocado? Por Ajá. Jesús. Claro, Ajá. claro. O sea, porque pues él andaba desnudo entre las tumbas y obviamente, Jesús fue al ¿quién hizo el lugar. milagro ahí? ¿Quién llevó ese de repente para ese hombre ahí? Claro, Jesucristo, por supuesto. Claro. Pero qué importante es lo que usted dice, pastor, porque yo creo que por eso es bien importante lo que usted estaba diciendo. Usted me robó también el Hechos 16 porque también lo traía yo aquí anotado, no se crea. Pero sí, le puedo decir algo que me gusta muchísimo, que está en la palabra del Señor y que está en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 17 al 8, donde dice claramente, bendito el varón que confía aquí en Jehová y cuya confianza es en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué está hablando ahí el Señor? De los que confían en Jehová. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Por eso era tan importante el hecho de que veníamos, ahorita cuando ustedes veíamos ese de repente de Dios, cuando lo estábamos viendo en ese libro de los Hechos, pues es que bendito varón que confía en ellos. ¿Qué hicieron Pablo y Silas en ese momento? Ellos, yo Estaban siempre lo he cantando dicho, ahí. claro, Satanás se equivocó en ese lugar. Yo dije, Satanás cometió el peor error en ese momento, porque le tenían amarradas las manos, le tenían amarradas las pies, pero no le tenían amarrada la boca. Y creo que ahí fue el peor error de Satanás, porque ¿qué hicieron ellos? Adorar. Y al momento de adorar, que ellos ocasionaron que Dios de repente hiciera que hubiera ¿qué? ¿Un terremoto, un temblor? Un terremoto. ¿Para qué? Para que se rompieran las cadenas y se abrieran las puertas de la cárcel. O sea, estamos viendo que Dios a través de eso de repente también trae libertad a la vida de las personas, trae libertad de demonios, trae libertad de circunstancias que estamos viviendo y que nos hacen vivir de una mejor manera. Por eso yo decía desde el principio que si era importante, Pastor Darío, la fe, y que si Dios actuaba conforme a la fe. Aquí la palabra nos confirma en Jeremías 17, 7, 8, que dice, bendito el varón que confía en Jehová, ¿verdad? Y yo creo que para que sucedan esos de repentes, digo, yo no dudo que Dios vaya a actuar en una persona escuchándola, aunque no sea no tengo una fe cimentada, yo no dudo que Dios pueda actuar porque lo ha hecho. Pero yo creo que cuando tú eres un varón de Dios, cuando tú eres una persona entregada a Dios, Dios actúa de una manera inesperada. No sé usted cómo la ve. La fe es algo que podemos activar a través de la comunión que tengamos con el Señor y que tenemos con el Espíritu Santo. Amén. Algo que me agrada mucho de estas historias que estamos viendo aquí, ya el pastor José Carlos está
se la quitó. José Carlos nos está quitando todas las historias de la Biblia, todos los de repente nos los está quitando. Me encanta lo de Pablo y Silas, pero si vemos Pablo y Silas, comparamos Pedro y Juan. Claro, también. Y comparamos... Porque el pueblo está orando por Pedro y Juan. Estamos de acuerdo. Y comparamos a Daniel. No. Estos tres casos hablan de algo que hay antes del de repente, y es la oración. La oración y la adoración al Señor. Sabemos que la oración y la adoración nos lleva a tener problemas, nos lleva a tener conflictos, pero la oración y la adoración te hacen tener autoridad sobre esos problemas y sobre esos conflictos. Eso es lo que yo estaba analizando de estos tres historias, de estos tres casos que pasa con Pablo y Silas, con Pedro y Juan y con Daniel. ¿Cómo ellos eran hombres de oración, de comunicación con el Señor, de comunión con el Señor, porque ellos conocían a Dios y Dios los conocía a ellos. Los apóstoles conocían al Espíritu Santo y el Espíritu Santo conocía a cada uno de ellos. Entonces, sabemos que a través de la adoración y la oración ellos se metieron en problemas porque fueron encarcelados, pero la misma palabra dice que el Espíritu Santo, el Señor, mandó a quitar todo eso, los mandó a liberar. Y lo más importante de esto es de que se obtiene la victoria, pero la victoria no se obtiene a través de estarle insistiendo al Señor y diciéndole, hey, quiero esto, necesito esto. No, la victoria se obtiene a través de la adoración y la oración que tú le haces al Señor. Yo siempre he dicho, Dios no es sordo, ni tampoco no tiene una enfermedad mental para olvidarse de lo que ya le pedimos. Aún cuando nosotros no hemos abierto nuestra boca para pedirle, Él ya conoce nuestra necesidad, pero Él busca más allá de nuestra necesidad. Él busca que nosotros nos rindamos en adoración a Él para que ese de repente llegue a nuestra vida. Lo acaba de leer en el libro de Hechos capítulo 2. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Claro. Estaba orando, estaban unánimes, adorando, orando. Y usted dijo algo, estaban unánimes, o sea, estaban en el mismo espíritu, estaban compartiendo la misma visión, estaban esperando ese momento espectacular que Jesús les dijo. Y eso es lo que tenemos que entender, claro, que la oración no se basa en estarme quejando de lo que necesito. Lo que realmente, si en verdad queremos tener de repente, como lo tuvieron estos hombres grandes de la Biblia, como ya acaba de mencionar, si queremos tenerlo hoy en la actualidad, tenemos que aprender a adorar al Señor, y eso se obtiene a través de tener una buena comunicación con el Señor, una buena comunión con Dios, y para que nuestra fe crezca realmente, de saber a quién estamos dedicándole nuestra confianza. Amén. ¿Cómo ve, Pastor José Carlos? Qué bonito es esperar en Dios y creerle al Señor que algo va a pasar. Qué hermoso es que a pesar de la situación que estemos pasando, nuestro corazón, si vemos al rey David, cuando él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi de repente? Claro, dice, claro, totalmente. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Que cuando estemos viviendo una circunstancia, una situación, nuestro de repente por parte de Dios va a pasar, porque sabe que nosotros estamos confiando en Él, estamos creyendo que lo que Él quiere para nosotros, lo estamos creyendo que es lo mejor, y estamos a disposición de aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida, y ese de repente va a llegar, porque no solamente queremos un de repente para nosotros, queremos que ese de repente pase para nuestra casa, pase para nuestros hijos. Señor, de repente quiero ver a mi hijo adorándote, de repente quiero ver a mi hermano dándote la gloria y la honra, y qué hermoso es esperar en las promesas del Padre. Y podamos decir entonces que esta de repente de Dios nos genera confianza, nos genera seguridad. ¿Qué más nos puede generar? Nos fortaleza, angustia, fortaleza, paciencia, desesperación. Porque si la fe dice, Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ahí estamos hablando de un de repente. La fe provoca el de repente de Dios, porque de alguna otra manera va a llegar esa situación que necesitamos en ese momento. Pero hay algo importante, siempre va a llegar con algo más de parte de Dios. Siempre esos de repente nos sorprenden muchísimo más. Y sabemos que sin importar las circunstancias externas, sin importar
nos alejamos del temor y vivimos en esa confianza, como decíamos aquí en Jeremías, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al Salmo 31, el Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay tiempos nuevos, hay tiempos pasados, hay tiempos antiguos. Yo ahorita quiero hablar del Kairos de Dios. Yo ahorita quiero hablar del crono de Dios. Yo ahorita quiero hablar un poquito de los tiempos de cumplimiento, porque eso es algo que el Espíritu Santo puso mucho en mi corazón, ¿verdad? Porque obviamente la determinación de Dios de bendecirnos es el momento Kairos. Ese es el momento donde estamos esperando de parte de Dios, en los tiempos de Dios, en el momento de Dios, en la decisión y la voluntad de Dios. Y el tiempo Cronos, pues obviamente el Cronos es el tiempo que vivimos conforme al calendario, ¿no? Pero hay un tiempo Kairos, que ese tiempo en griego, ¿qué significa? El tiempo del cumplimiento. Y ese tiempo llega cuando el Kairos se mueve. Entonces, qué importante es, porque cuando yo analizaba un poquito el Salmo 31:5 decía, oye, qué hermoso, porque si dice que de Dios son los tiempos, también dice la palabra que de Él son los tiempos y las sazones. Entonces, de alguna otra manera, de aquí nos damos cuenta que Dios va a cumplir su propósito en nosotros en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Y me encanta esta porción de la Escritura porque yo siento que Dios ahorita mismo también va a hacer un de repente con nosotros. Amén. Me encanta este tema porque sí, es precioso. O sea, son muchos los de repentes que pasan en nuestra vida y no a fuerzas tiene que ser un milagro de sanidad, no a fuerzas tiene que ser un milagro de algo que estemos, de finanzas. Ajá, de finanzas o de algo que estemos pidiendo. Para mí un de repente que también surgió en la Escritura fue la conversión de Saulo a Pablo. Claro. ¿Cómo él, yendo en el camino, dice la palabra del Señor que repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo y cayó a tierra y quedó completamente ciego. Y básicamente cuando él cae, él escucha la voz de Jesús. Y es lo mismo que se repite en Hechos 22. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando Pablo habla de su conversión. Exactamente. Entonces, la transformación que hay en nuestra vida es un de repente de Dios. De acuerdo. Es un de repente de Dios. Ese cambio genuino que hay en nuestra vida es un de repente de Dios. Entonces, no solamente hablamos de milagros, como bien mencionamos, de finanzas, de sanidad, sino también de cambios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a ver de diferente manera todo lo que antes hacíamos, que considerábamos que estaba bien, ¿verdad? Y empezamos a ver las cosas de diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te empieza a mostrar lo que está mal. Entonces es ahí donde llega de repente el Espíritu Santo y empieza a transformar tu vida, empieza a cambiar tu vida. Y lo más importante, los de repente de Dios, es que no es algo que usted me da, pastor, o que me da el pastor José Carlos. Es algo que proviene del cielo por medio del Espíritu Santo hacia nuestra vida, hacia nuestro hogar, hacia nuestra familia. Yo creo que lo más importante es que de repente el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Y que de hecho siempre vivimos en ese de repente porque siempre estamos transformados por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces siempre estamos viviendo los cristianos, los que amamos al Señor, los que amamos la Escritura, siempre vivimos de repente porque la transformación trae mayores de repentes de Dios a nuestras vidas, respuestas inesperadas. Abre puertas, abre los cielos, abre naciones, abre reinos y nos permite acceder a cosas que antes no podríamos tal vez acceder por alguna circunstancia personal. Y yo creo en esa transformación, yo creo porque yo fui un hombre transformado de esa manera. El Señor trajo muchos de repentes, pero también trajo de repentes en las que Dios quitó todo y me dejó sin todo y me dejó sin nada. Y esos de repentes también ocurren, porque esos de repente serán necesarios para poder moldear mi corazón y para poderme hacer un hombre conforme el corazón de Dios y para poderme ser un hombre en el que Él pudiera depositar santidad, donde Él podía depositarse dentro de mí, porque sabía que yo tenía que ser confrontado con mi propia vida y con la propia vida que yo estaba llevando. Ese también es un de repente. Esos de repentes que Dios hizo en mi vida me ayudaron muchísimo a crecer y a ser la persona que soy ahora. Y yo agradezco ese de repente de Dios. Sucedió en que en un momento de clamor pasaron
4 años cuando llegó otro de repente y me volvió a cambiar la vida. Y así sucesivamente el Señor nos cambia la vida. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo Kairos. Todavía estamos en el tiempo de Dios. Estamos en ese momento maravilloso. ¿Cómo la ve, Pastor José? Saben que ayer me pasó, ayer me llegó un de repente. Les voy a compartir, ¿verdad? Un breve testimonio, un pequeño testimonio. Como ya saben ustedes, estoy ahorita por este lado de Michoacán, entre Guerrero y Michoacán. Estamos a sus órdenes y yo quiero que... Yo he venido a este lugar a que pase un de repente. Yo he venido a este lugar creyendo que Dios va a obrar algo. Y ayer, precisamente, cuando veníamos llegando aquí al lugar, yo orándole al Señor, ¿verdad? Buscando ese de repente. No lo estaba buscando solamente, tenemos que entender algo. Yo no estaba buscando, a veces no buscamos un de repente para nosotros mismos, también buscamos un de repente para alguien más. Lo vemos con el paralítico, que ocurrió la sanidad cuando las personas lo cargaron y lo llevaron delante del Señor y recibió la sanidad. Entonces, el día de ayer, también lo podemos ver con la mujer encorvada en el libro de Lucas 13:10, que tenía 18 años y de repente viene el verbo hecho carne y comienza a traer, ¿verdad?, esa sanidad a su vida. Y el día de ayer, cuando llegamos, yo estaba buscando todo desde que yo he llegado, he estado buscando, Señor, manifiesta tu gloria aquí en este lugar. Amén. He estado orando, he estado insistente. Y ayer en la noche, de repente, estaba yo ahí sentado y se me acerca una de las personas que está aquí. Mire, yo tenía las alabanzas, de repente me paré, dije, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a provocar ese de repente. Cuando menos pensamos, ¡pum!, la persona tocada por el Espíritu Santo, llena por el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso es eso! ¡Qué hermoso es eso! Porque realmente estaba buscando y estaba esperando que ese de repente se diera en este lugar. Y no solamente muchos más. Primeramente Dios, con la ayuda de Dios. Gracias. Yo también tengo un de repente. ¿Sabe que hace una semana más o menos, creo que fue un miércoles, pastor, estaba adorando al Señor ahí en la iglesia, ¿verdad?, cantando alabanzas, y me empezó a doler una pierna, y empezó el dolor, y no se me quitaba, y yo seguía adorando, o sea, trataba de olvidarme y concentrarme en la adoración que yo le tenía al Señor. Yo dije, Señor, si me lo vas a quitar, me lo vas a quitar, y si me lo vas a dejar, me lo vas a dejar el dolor. Y se terminó el servicio, pastor, y yo no le dije a nadie que me dolía mucho la pierna. Y cuando me bajé, nuestro hermano, ¿cómo se llama? El hermano Beto. Nuestro hermano Beto, me habló y me dijo, venga, quiero abrazarlo, y me abrazó, y de repente, ahora sí, y de repente empezó a orar por mí. O sea, solo me dijo, venga, lo abrazo, y me abrazó, y de repente empezó a orar por mí. Y cuando menos me di cuenta, ya tenía su mano en mi pierna. El Espíritu Santo es tan fiel, tan ordenado, tan precioso. O sea, todo lo que hace el Espíritu Santo, por eso le decía, no hay necesidad de pedir para que el Señor te dé. Claro. El Señor ya sabe lo que tienes, ya sabe lo que sientes, ya sabe lo que necesitas. Y yo en ese momento, cuando yo estaba adorando, yo no le pedí al Señor que me sanara. O sea, me dolía la pierna, yo le dije al Señor, pues si lo vas a quitar. Lo que necesitaba. Si lo vas a quitar, lo vas a quitar. Y hizo que de repente algo ocurriera, ¿no? Y cuando este varón me abraza y me toca la pierna y empieza a orar por sanidad, mi pierna, me quedé, wow, dije, el Señor tiene el control de nuestra vida. Claro. Tiene el control de nuestra vida, pero tenemos que aprender a esperar, a confiar en el Señor. En su tiempo. Y adorar, que es lo que más le agrada al Señor cuando nos... en el tema que vimos mes pasado, la semana pasada, hablamos de cómo tocar el corazón de Dios. Y cuando nosotros tocamos el corazón de Dios con nuestra adoración,
suceden cosas maravillosas de parte de Él hacia nuestra vida, pero necesitamos plenamente olvidarnos completamente de lo que queremos y dejar que Él actúe, porque Él ya sabe. Claro. Por eso, como dice Eclesiastés 3, ¿no? Eclesiastés 3, de versículo 1 en adelante, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Como de una manera poderosa vemos esta parte maravillosa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo claramente. Yo lo veo en el libro de Segunda Reyes, capítulo 4. Lo veo con la viuda. La viuda no tenía absolutamente nada. Se querían ayudar 2 hijos, una mujer desesperada, una mujer endeudada. Acababa de morir su esposo, que era un varón de Dios. Y de repente llega Eliseo, ¿verdad? Y de alguna otra manera, ¿qué le dice? Saca tu vasija de aceite, y ese vasija de aceite se multiplicó. Cuando llega Dios, esa vasija de aceite, yo siempre lo he dicho, mientras uno como siervo de Dios tenga una vasija de aceite, es tiempo de multiplicación, es tiempo de hacer cosas para Dios, porque cuando esa viuda empezó a hacer lo que Eliseo le dijo, esa mujer le dijo, ve para que pagues todo lo que debes. ¿Y qué pasó? Nunca escaseó ni la harina ni el aceite. Y siempre estuvo ahí la benevolencia de Dios, la presencia de Dios, y la sostuvo por siempre, porque yo entiendo que por lo que dice la palabra, que eso fue sostenido durante toda su vida. Siempre Dios estuvo ahí. Y quiero recalcar algo de esa historia, porque esa historia también la traía yo. Era la sinceridad que tuvo esta mujer. Claro. O sea, porque bien pudo haber dicho, no tengo nada, ¿estamos de acuerdo? Nada. Ella dijo ella pudo haber dicho, no tengo nada, pero más sin embargo dijo que tenía. Claro. Harina y aceite, poco, pero claro, tenía. Y lo más importante es la sinceridad que ella tuvo para decir lo único que tenía. Y lo más importante de todo eso, cómo Dios obra. Y aún cuando yo pienso que aún cuando no tenemos nada, pastor, es cuando más obra el Señor en nuestra vida. Es cuando más sucede el milagro de Dios en nuestra vida. Claro. Por eso es importante ser sinceros con Dios y decir al Señor, Señor, no puedo más con esto, no puedo con este problema, no puedo con esta situación, no puedo más porque no cambia mi vida, porque no sucede absolutamente nada. Cuando nosotros nos rendimos plenamente a la voluntad del Padre, es donde el Señor empieza a orar. Y me recuerda la historia de Ana, cómo sufrió por tener a Samuel. Cómo sufrió y sufrió y sufrió. Pero llegó un momento cuando no había servicio y llega al templo y se rasga, o sea, se rasga su corazón, se rinde completamente al Señor. Y es donde el Señor le da la oportunidad de poder tener un hijo. ¿Y cuántos años estuvo Ana yendo al templo, ofreciendo sacrificios, ofreciendo alabanza al Señor? Mucho tiempo, pero el Señor esperaba algo diferente. Él quería algo diferente de parte de ella. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, algo diferente, no algo tradicional, no algo de costumbre, sino algo que sea diferente, que toque el corazón de Dios. Híjole, qué hermoso esa parte, ¿no? Porque yo digo que esa parte es maravillosa en la vida de todos y cada uno de nosotros, pero pues también lo podemos ver en el hijo de la viuda de Naín, que de repente llega Jesús y en ese momento dices, Jesús, paren, ¿a dónde llevan el cuerpo? Aquí ya no hay funeral, aquí está mi mano. Y que le dice, joven, levántate. Y eso es precioso. O sea, podemos provocar el de repente de Dios, lo podemos provocar, porque yo creo que sí, porque la mujer de flujo de sangre provocó ese de repente. Sí. Es que aquí el pastor me anda agandallando todos los de repente. Los de repente que vienen en la Biblia. ¿Cómo lo ve, pastor José Carlos? Cuando me gusta bastante, ¿verdad? Que cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ellos optaron por ser fiel a Dios, por mantener la postura, ¿verdad? De no inclinarse ante los mandatos del rey Nabucodonosor.
qué de repente tan poderoso, ¿no se les hace? Sí, ese Que de repente los lancen y en lugar de ver a 3 vean 4, qué de repentazo, ¿no? ¿No lo creen ahí? Al Todopoderoso salvando a sus hijos, o sea, y en medio de una situación complicada, porque que lo agarren a ustedes las greñas y lo quieran al aventar a un horno que está tremendamente caliente y decir sí al Señor y ver la mano de Dios, cómo lo rescata, cómo lo salva, qué increíble es eso, qué poderoso es eso. Pero también vemos que el pueblo de Israel también le vino su de repente después de 430 años aproximadamente. por el clamor. Y Dios manda a rescatarlos, a salvarlos. Pero ¿qué pasa ahí? En lugar o sea, porque vieron su mano fuerte, vieron cómo doblegó a Faraón, vieron cómo mandó las plagas, vieron cómo abrió el mar, vieron la columna, vieron tantísimas cosas, y en lugar de estimular algo poderoso dentro de ellos, no eliminaron la queja ni la murmuración delante de Dios. Qué tremendo que en lugar que de repente te dé esa fortaleza para seguir avanzando en los caminos de Dios, o que veas tantísimas cosas y no hay nada que te traiga ese convencimiento, ¿no? Qué triste, ¿no? Claro que por supuesto que es muy simple, muy triste, porque, por ejemplo, pues lo mismo que le pasó a Daniel en el foso de los leones, de alguna otra manera, él nunca imaginó que el ángel de Dios fuera a callar la boca de los leones de alguna otra manera y él saliera ileso. Y por eso me gusta mucho cuando Daniel, ahí en el capítulo 2 de Daniel, del versículo 20 al 21, cuando él habla y dice, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. De esta manera nos damos cuenta la confianza tan maravillosa que Daniel tenía precisamente en el poder de Dios. ¿No lo cree, pastor? Amén. Otro de repente muy importante de la palabra es Mateo 14, 15 al 21, cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces. O sea, había una necesidad fuerte porque la multitud estaba escuchando a Jesús hablar la palabra, ¿verdad? Pero pues empezaron a tener hambre, claro. Y obviamente los discípulos como locos, ¿qué hacemos? Jesús, ¿cómo le hacemos para darle de comer a toda esta gente que está hambrienta? Y cómo Jesús de repente no se lo sacó de la manga, claro. Fue algo que él podía hacer y sabía hacer porque sabía que el Padre lo respaldaba en todo. Y cómo él le da de comer a la multitud, ¿verdad? Cómo él con poco le da de comer a una multitud y aún así dice la palabra que sobró en la cesta, sobró peces, sobró pan. Y cómo el Señor, cuando hace las cosas, las hacen grandes, pues. Y lo recalca y lo señala para que quedes marcado en tu vida y recuerdes siempre cómo el Señor obró en tu vida, cómo el Señor sanó tu vida, cómo el Señor transformó tu vida, cómo el Señor cambió tu vida. Yo recuerdo que yo nací en cuna cristiana, pastor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero más sin embargo no fui cristiano desde pequeño. Y cuando el Señor toma mi vida y empieza a hacer cambios para poder servirle, fue algo que yo no me lo esperaba, la verdad. O sea, yo no esperaba ni que tuviera voz para cantarle al Señor, yo no esperaba que... No esperaba nada. Exactamente, yo no sabía ni que iba a ser un adorador para el Señor en su propósito, no. Yo no sabía que estaba yo contemplado en el propósito de Dios, pero cuando el Señor te llama y tú empiezas a conocerle y empiezas a hablar con él y tu fe aumenta y empiezas a depender del Señor, empiezas a ver la mano del Señor. Yo comparo nuestra fe con, el otro día yo estaba haciendo una fogata con unos jóvenes y de repente se nos empezó a apagar el fuego porque de tanto que estábamos cantando se nos olvidó seguirle echando leña y se empezó a apagar el fuego. Y de repente uno de los que estaba con nosotros sacó una botellita de gasolina
y ya el fuego ya estaba casi completamente apagado, y como con un churrito de gasolina volvió a arder y le pusimos leña de nuevo. Así es el Espíritu Santo en nuestra vida. Bellísimo. Cuando recibes el toque del Espíritu Amén. Santo en tu vida, el fuego empieza a arder. Sí, amén. Tu espíritu empieza a arder, y eso es lo importante. Quieres que suceda de repente en tu vida, tienes que tener comunión con el Señor, y no solo esa comunión en casa, en tu cuarto, sino estar dentro de la casa del Señor sirviendo. Creo que es la mejor manera de tener esa llama, ese espíritu encendido, sirviéndole al Señor, porque también no se vale que solo vayas a la iglesia y solo vayas a calentar una banca, a escuchar la palabra y con la misma te devuelvas. No se trata de eso, tocar el corazón o tener el de repente de Dios, sino servirle al Señor en todas las áreas que podamos. Amén. Eso es precioso. Esa es una de las cosas muy importantes para tener el favor de Dios o tener los de repente de Dios. ¿Usted, Pastor José Carlos? Saben que hay un de repente que me tiene preocupado, y es el de la venida de Cristo, porque también va a ser de repente. Precisamente quería hablar del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? También va a ser de repente. Entonces, estamos hablando de muchos de repentes buenos que pueden suceder a través de la confianza, de la paciencia, de la fe en Dios. Son los de repentes que estamos esperando los cristianos, pero hay otra contraparte. Hay un de repente que va a pasar para la humanidad, ¿verdad? Que no está esperando el retorno de Cristo. Y eso es lamentable, porque de ese de repente también tenemos que hablar, ¿verdad? Porque en el libro de Mateo 24-27, nos habla que será en un abrir y cerrar de ojo, cuando menos lo esperemos, ese de repente va a sorprender a la humanidad. Y eso es un de repente muy tremendo, pastores. Tenemos el de repente de la fe, el de repente que confiamos y creemos en la bendita y poderosa voluntad de Dios. Exacto, y existe un de repente que va a ocurrir cuando menos nos lo esperamos, y ese va a ser un de repente para la humanidad. Claro, porque ahí, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo me llevaba esta misma palabra si nosotros nos vamos al capítulo 25, que habla del libro de Mateo, que habla de la parábola de las 10 vírgenes, pues obviamente está hablando de las mujeres prudentes y de las mujeres, ¿verdad? O sea, insensatas. Y cómo estas mujeres insensatas se quedaron sin aceite y fueron a comprar aceite, y en eso viene el de repente, donde llega el esposo, se cierra la puerta, y las únicas que pueden ingresar, que este es sinónimo de la venida de Cristo y que va a venir el esposo a recoger a la novia, pues de alguna otra manera vemos que como él se cierra la puerta, ya no hubo más oportunidad para los insensatos, y de alguna manera viene ese de repente. Y yo quisiera también ahondar un poquito más en esa parte. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuáles son las cualidades que de alguna otra manera va a tener la iglesia en el arrebatamiento de la iglesia, porque ese es un de repente, porque usted bien lo dijo, al abrir y cerrar de ojos va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que Dios está buscando de la iglesia en ese de repente para decir que realmente la iglesia es una novia pura, es una novia perfecta, que la iglesia del arrebatamiento sea una virgen pura, sea una mujer prudente, como lo dice la Escritura? Qué importante es esa parte, ¿no? Porque ya me está viendo feo, porque yo creo que no, también él quería hablar de eso. Siento que de repente que acaba de mencionar nuestro pastor José Carlos, creo que es el más principal, pienso yo, dentro de la palabra del Señor,
porque ¿de qué nos sirve tener milagros en nuestra vida hoy en día? ¿De qué nos sirve ver la mano de Dios en nuestra vida obrando, bendiciéndonos, prosperándonos, si realmente cuando se hace de repente de la venida de Cristo nosotros no podamos ser escogidos como esa iglesia que el Señor espera a recibir? Claro. Y es muy triste hoy en día la situación en la iglesia, porque estamos más preocupados por los afanes, por las necesidades, por lo económico, Que por acudir a la por el iglesia, bienestar, por lo material. Estamos tan afanados, estamos tan enfocados en lo material que nos olvidamos que lo importante es nuestra salvación. Eso es lo más importante que como cristianos debemos de tener, la salvación y los frutos que tenemos que entregarle al Señor el día que Él nos levante de este lugar o de esta tierra. Por eso digo que es el más, de repente es el más importante para nosotros como creyentes, el más hermoso de todos. para nosotros como cristianos, porque como le vuelvo a decir, qué triste sería, o sea, llevo 25 años en el Evangelio y saber que yo no voy a ser partícipe. Que no hago nunca, que nunca he hecho nada, absolutamente sigo en el mismo lugar. Y que no voy a ser partícipe del reino, o sea, eso es lo peor que nos puede pasar. Claro. Creo que eso no se compara con ningún suceso que nos pueda pasar aquí en la tierra, eso sería lo peor, saber. ¿Y qué le podemos aconsejar, por ejemplo, en esta parte? ¿Para qué le tenemos que aconsejar a todas aquellas personas maravillosas que nos están viendo? ¿Cuáles son esas cualidades, esas herramientas o esas circunstancias que la iglesia tiene que cuidar para ese de repente del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que cuidar? Yo creo que de una manera muy importante es que hablamos ahorita de que la iglesia se tiene que mantener pura, ¿no? Y que la iglesia, la palabra de Dios nos dice, mirad, velad y orad. La palabra de Dios nos enseña a que tenemos que tener una iglesia en el libro de Marcos, y nos dice que tenemos que ser una iglesia que permanece vigilante, que ante las advertencias y las circunstancias que estamos viviendo actualmente, como lo ves ahorita, que se está cumpliendo lo de Jeremías 49, que se está cumpliendo ahorita porque Elam es una parte de Irán y esa parte va a desaparecer y todos van a ser esparcidos. Eso me queda muy, muy claro. Yo creo que también la iglesia que permanece de pie, la iglesia que hace con las cosas conforme la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, por eso decía el apóstol Pablo, ¿no? Cómo nos enseña el apóstol Pablo, porque el que se cree estar firme cuide que no caiga. Y qué importante es esa parte, ¿no? De la palabra de Dios. El que cree estar firme cuide que no caiga. Entonces, ¿qué nos está pidiendo aquí el Señor? Pues obviamente permanecer de pie, permanecer erguidos, una iglesia que mantenga su lámpara encendida y que se mantenga en el aceite, que se mantenga lleno de la presencia de Dios, una iglesia que guarde la palabra bendita del Señor, que siempre esté en sus estatutos, que siempre haga lo mejor delante de Dios. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que la iglesia permanezca como embajadora de Cristo. Amén. Que es algo que nos ha faltado últimamente. La iglesia no está siendo embajadora. No hemos sido verdaderos representantes de la iglesia de Jesucristo en las naciones, ni en las localidades, ni en las comunidades. Y esa parte creo que es importante para que Dios se siga manifestando con poder. Por eso es importante, ¿por qué? Porque tenemos que preparar a la iglesia para ese de repente que está a punto de ocurrir. Aún de repente que la iglesia sigue creyendo, no es el momento, no va a pasar. Ahorita la gente está ignorando mucho lo que está pasando con Irak, con Irán, con Israel e Irán. Y yo sé que si la gente empieza a ver el reloj profético que está en Israel, en Jerusalén, la gente se da cuenta que ya tenemos mucho tiempo en los tiempos proféticos y que Jesús viene pronto y que Jesús ya no tarda en venir por nosotros. Y por eso necesitamos que la presencia del Espíritu Santo se derrame con poder en nosotros, que nos levantemos como soberanos, no como usted decía ahorita, no viendo el milagro, no pidiendo que el de repente de la sanidad, el de repente de las finanzas, no, el de repente de que qué vas a hacer para no quedarte, qué vas a hacer para que estés cara a cara con el Señor. Yo para mí ya me emocioné, ya sabe que yo... Pablo lo menciona a los Efesios en el capítulo 5, dice...
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Someteos unos a otros al temor de Dios. Amén. Amén, Precioso. Esta palabra es básicamente, en pocas palabras, Pablo le decía a la iglesia, tienes que obedecer, tienes que sujetarte, tienes que depender del Espíritu Santo, claro, para que en todo te vaya bien, para que seas bendecido, para que recibas más del Señor, para que tu vida sea salva. Gracias, amén, amén. Yo creo que se está poniendo muy interesante, ¿verdad, Pastor José Carlos? Creo que se está poniendo, porque pues ahí mismo, ahí cuando terminando el capítulo 25, en el versículo 13, Jesús advierte y dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, creo que me parece que no estamos escuchando las advertencias del de repente de Jesucristo cuando venga entre las nubes a arrebatar a su pueblo. Y eso me parece un tema súper más que importante, súper más que maravilloso. No sé si les gustaría que para la próxima sesión veamos el arrebatamiento de la iglesia. De una vez, ¿no? Carlos. No lo escuchamos, pastor. ¿Ya? Sí, ya te escuchamos. Ya lo escuchamos. Bueno, es muy importante recalcar esto porque estamos en tiempos donde las personas no están escuchando la voz del Señor, dice, y Él está a la puerta, Él está llamando, Él nos está invitando, Él nos está preparando, pero la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24 dice así, ¿verdad? Dice, pero el día y la hora, capítulo 30, versículo 36, perdón. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en el que Noé entró en el arca, dice, y no entendieron. Fíjese lo que dice, pastor, dice, y no entendieron. Dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y ahí le podemos seguir, podemos continuar. Pero ahorita nosotros tenemos que estar preparándonos delante del Señor. Hay mucho ruido en el mundo, hay muchas noticias en el mundo y el de repente va a pasar cuando menos nos lo esperamos y nosotros tenemos que estar preparados. La iglesia tiene que estar vigilante, la iglesia tiene que estar buscando a Dios, tiene que estar en santidad, tiene que tomar la palabra de Dios y vivirla, porque ese de repente ya no tarda en pasar. Claro, y yo creo que es un momento tan importante y tan trascendental, sobre todo porque estamos hablando de la eternidad, sobre todo porque estamos hablando de que hay simplemente dos lugares que la palabra nos dice, que aunque el infierno no fue preparado para nosotros de alguna otra manera, nosotros cuando negamos a Jesucristo nos convertimos en lo mismo que hacen los demonios. Y de alguna otra manera, pues el precio que tenemos que pagar es puedes pasar tu eternidad en el cielo o puedes pasar tu eternidad en el infierno. Y esa es una decisión que tiene que tomar la gente. Y yo creo que ahorita estamos en un tiempo extraordinario, maravilloso, en el que la gente pueda empezar a arrepentirse, a confesar sus pecados y a empezar a decirle al Señor, perdóname porque he ignorado la voz de tu espíritu, porque he ignorado la voz de tu presencia, no he estado haciendo tu voluntad. Yo creo que tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que pedirle perdón al Espíritu Santo. Lo hicimos, ¿verdad, Pastor Darío? No sé si usted, Pastor José Carlos, vio algo del miércoles, pero hablamos del templo de Dios y estábamos hablando del templo de Dios. O sea, ¿cómo puede ser templo de Dios?
si ni siquiera te has arrepentido ni te has convertido? Dios no puede habitar en algo impuro, en algo que tenga suciedad, en algo que esté puerco, para decirlo en pocas palabras. Entonces necesitamos escudriñar hoy los corazones y nuestras vidas y saber que realmente estamos ahorita en un momento, dijo el apóstol Pablo, en tiempos peligrosos, y que si ahorita no nos disponemos a enfrentar todo lo que ya vamos a enfrentar, porque yo sí creo que vamos a tener una muy buena probadita de tribulación, por supuesto que sí, claro que sí, sí vamos a enfrentar, sí vamos a ser arrebatados, pero sí los cristianos vamos a enfrentar grandes tribulaciones, un momento difícil. Irán ya lo dijo, que en el momento que Estados Unidos tire la primera bala, él va a entender como que tiene total manejo de todo el arma nuclear que tiene para dispersarla en todo Estados Unidos. Y así lo dijo claramente. Entonces, lo que está sucediendo con Israel es un momento de reflexión, un momento que ojalá, de verdad, como dice nuestro hermano Joseph Ruiz, que el Señor tenga misericordia y gracia. Sí, la ha tenido tanto, pero no hemos entendido. La verdad es que seguimos a oídos sordos, tenemos vista, pero no vemos, tenemos oídos, pero no oímos, tenemos labios, pero no confesamos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y creo que a nosotros como pastores es lo que más nos duele en el corazón. Saber, usted dijo algo bien hermoso ahorita, Pastor José Carlos, que él de repente llegó a esa casa de Dios y ese era su objetivo de ir allá. Y cómo Dios cumple, si Dios se lo puso en el corazón, quiere decir que usted no estaba equivocado, porque al momento de que usted cumplió la voluntad de Dios, Dios, ¿qué hizo? Él de repente, para que esa familia se convirtiera y aceptara a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y ese es el propósito de nosotros, ese es el propósito de cada uno de nosotros, que esa palabra, qué hermoso, ¿no? Que esa palabra llegue Wow. a cada persona, a cada vida, porque necesidad en el mundo hay demasiada. Y creo, pastor, que ahorita lo más señalado es la guerra, ¿va? de Irán con Israel, sí, claro. Pero antes de esta guerra hubieron más guerras, y vemos que la guerra más principal que hay en la humanidad es la que se da en las calles, conforme a la necesidad que hay, porque realmente no es culpa del gobierno que la humanidad esté mal, es realmente que nosotros sabemos en quién creer, sabemos en quién confiar y cómo llevar la palabra de bien a cada vida para que sea transformada. Pero muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, como bien lo dijo, tenemos boca, pero nos quedamos callados. Y muchas veces habemos quienes empezamos a hablar mal del catolicismo y de los santos, que no tienen ojos, que no tienen orejas, que tienen esto y que no oyen y lo otro, y nosotros que sí tenemos vida, estamos igual que los ídolos. Exactamente, estamos igual que los ídolos. Sin expresar la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra está en nuestro corazón, está en nuestra mente, el Espíritu Santo está en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí. Pero no lo soltamos, no soltamos la palabra, no podemos edificar una vida, edificar un hogar. ¿Por qué? Porque, no sé, tal vez no estamos preparados. ¿Y por qué no estamos preparados, pastor? ¿Por qué no estamos preparados ahorita? Porque no tenemos la comunión con el Señor, no tenemos una comunión con el Señor. Porque no hay unidad. Porque no tenemos, aún no nos queda claro el propósito de Dios en nuestra vida. Y lamentablemente, muchos de nosotros nos vamos a quedar así. Es muy triste eso. Y por eso yo siempre acabo de mencionar que es triste para los que vamos y nos sentamos en una banca en la iglesia y solo vamos, escuchamos la palabra del Señor. Porque ese de repente tan maravilloso que va a ser, pero también tan horroroso para muchos cuando sea la venida de Cristo, porque muchos se van a quedar a sufrir la tribulación. Va a ser maravilloso para los que nos vayamos y estemos con Cristo reinando, pero qué triste va a ser y qué horroroso va a ser para los que se queden a recibir persecución y tribulación. Va a ser muy, muy tormentoso. Entonces creo que nadie de nosotros, si ya ahorita en este tiempo estamos sufriendo por muchas cosas, ahora imagínense cuando llegue esa tribulación, para los que se queden, va a ser algo horrible, va a ser algo que no tiene comparación. Entonces, hoy que el Señor está hablando la palabra, hoy
que el Señor está hablando en nuestra vida y te está diciendo: confía, aprende a depender de mí, ten comunión conmigo, te estoy hablando de obediencia, te estoy hablando de pureza, te estoy hablando de santificación. Es cuando debemos de tomar realmente esa palabra y empezarla a vivir, a aplicar en nuestra vida para evitarnos todo este tipo de situaciones. Sí. Amén. Pastor José Carlos. Así es, no queda más que seguir viendo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Porque no se ha cortado para rescatar. Dios sigue hablando a los corazones, hablando. Hay pastores que no han estado predicando acerca del arrebatamiento. Muchos pastores que no están tocando el tema de que Cristo va a venir y el Señor va a venir. Y no nos tiene que agarrar de una manera donde no estemos prevenidos, donde no nos estemos previniendo. Entonces queremos seguir abrazados de la mano de Dios, de la poderosa mano de Dios. Queremos seguir caminando delante de Él, en santidad, en obediencia, amando a Dios, siendo cuidadosos, pero también debemos de hablar, ¿verdad? Debemos de decirle a la gente que todo esto que está viviendo, toda esta comodidad, todo triunfo que se puede decir, éxito, porque dice la palabra de Dios, dice: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. No hagáis tesoros donde la polilla y el orín corrompen. Dios nos manda que nosotros hagamos tesoros con Él. Allá están las moradas que nos esperan con el Señor. Nosotros estamos aquí de paso y queremos servir a Dios y queremos irnos con el Señor. Estamos esperando ese momento, pero no solamente queremos nosotros esperarlos, queremos que todas esas personas que a través de este programa nos están ahí, ¿verdad? Están mirando en este momento, también tengan la oportunidad de poder entrar en un arrepentimiento y poder también preparar su corazón para poder volar con Cristo. Amén. Amén. Ahorita que estoy, que terminé yo de arrebatamiento. Yo siento que, yo creo que el tema del domingo va a ser, ¿serás arrebatado? Mira cómo lo sentí fuerte en el corazón, y yo creo que es el tiempo ahorita, por lo que está sucediendo en Irak, hablar este tema a la iglesia. Yo creo que sí. Recordar algo que se les viene insistiendo el día a día a la iglesia, porque la santificación sabemos que es a diario, la santidad sabemos que es a diario. Y es dolorosa, y sí es dolorosa, pero al final del día ese dolor lo vamos a ver en nuestro lamento, en gozo, en baile. Y yo no sé, porque yo lo único que espero es ver a mi Señor entre las nubes y decirle, pues no sé qué le vaya a decir, no sé qué vaya a ocurrir, pero ver a nuestros hermanos, vernos ahí juntos y saber, estamos con Cristo, estamos entre las nubes con Él, y nos va a llevar, y vamos a participar del tribunal de Cristo, y luego vamos a ir a las bodas del Cordero. Eso va a ser extraordinariamente maravilloso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo compartía esto que voy a decir, esta frase que voy a decir, la compartía con los de la alabanza. Y les decía que yo lo que más espero del Señor, cuando pueda verlo cara a cara, que Él me diga: hijo, me siento orgulloso de ti. Es que yo creo que, tío, yo creo que con que nos vea, amado, ya le he dicho que nos voltee a ver y que nos diga, sí, somos nosotros. Pero yo no soy conformista, yo quiero más. Y créanme que esa es una de las cosas que, o sea, siempre le he dicho a Dios: si tú no me quieres dar absolutamente nada, no me des nada. Solo un día quiero escuchar de tu boca: me siento orgulloso de ti. Porque al escuchar esas palabras, estoy más que satisfecho de que todo el proceso, que toda la tribulación, que toda la necesidad que uno pasa en esta tierra, verdaderamente por Él vale la pena. Y vamos a ser recompensados. Todavía vale la pena, vamos a ser recompensados, y creo que tendremos una vida gloriosa. ¿No lo cree, Pastor José Carlos? Nos espera algo muy hermoso, muy maravilloso, y yo creo que ahorita estamos en ese momento. ¿Por qué? Porque que no se nos olvide lo que dice Apocalipsis 21, que esta palabra me encanta, ¿no? Tal vez yo con esta parte concluiría mi participación en este chat, porque yo creo que ya nos faltan como 5 minutos. Pero dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y creo que esto es
sumamente extraordinario, saber que no vamos a estar en un juicio final, que estamos luchando por no estar en un juicio final, que estamos luchando para estar en el tribunal de Cristo, en aquel tribunal donde seremos recompensados por las obras que hayamos hecho conforme a la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Yo creo que ahí está nuestro más enorme galardón. Pero hay que tener en cuenta que la palabra de Dios ahí mismo enseguida de Apocalipsis 21, 7, dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y dices tú, híjole Dios, qué terrible, ¿no? Gracias, amados. Ya me estoy así poniendo así como que ya quisiera que dure tras 2 horas. Sí, pues, creo que ha sido un excelente tema, ¿verdad? De las cosas que podemos provocar creyendo a Dios y también de aquello, ¿verdad? Que inesperadamente, aquel de repente que va a acontecer, ¿verdad? Para la humanidad que tampoco no espera a Dios. No, lamentablemente, ¿verdad? No espera, no se prepara para el Señor que nosotros queremos, porque la voluntad de Dios dice que es que nadie perezca, sino que todos procedamos hacia el arrepentimiento, ¿verdad? Dios quiere que todo ser humano proceda a arrepentirse delante del Señor. Entonces, este programa creo que es un programa de mucha bendición, donde hablamos que si creemos en Dios vamos a ver la mano fuerte y grande y poderosa haciendo cosas increíbles, ¿verdad? No como una lámpara, sino que es la voluntad de Dios, no como la gente cree que no, es la voluntad de Dios que nosotros seamos bendecidos y prosperados en medio de toda situación, prueba, no prueba, lo que tenga que ser, estamos ahí para el Señor. Amén, pues yo quiero concluir con esta palabra. Dice Isaías capítulo 60. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sabemos plenamente que hoy tenemos la luz de Jesús por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Es tiempo que nos levantemos, es tiempo que verdaderamente tomemos esa bandera, ese estandarte de la palabra del Señor y podamos verdaderamente vivir como el Señor quiere que vivamos a través del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, y no esperar a recibir milagros, no esperar a recibir bendición, sino verdaderamente esperar la venida de Cristo, santificándonos, viviendo en obediencia, viviendo en santidad. Eso es lo más importante que tenemos que hacer hoy en día como creyentes. Y todo aquel que escucha la palabra del Señor, no hay mejor cosa que podamos hacer para Él o para poder tocar el corazón del Señor, más que nosotros verdaderamente rendirnos completamente a Él. Amén. No hay otra salida, no hay otro camino. Cuando tú te rindes plenamente al Señor y te dejas guiar por el Espíritu Santo, todo lo demás viene por añadidura. Yo creo que su palabra dice que Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Amén. Y creo que estamos en ese momento, y que recordemos también lo que dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Que nada más acordémonos de eso. Yo creo que, no sé si más preámbulo, no sé si oramos, hay decisiones de oración. Bendecimos a mi hermano José Ruiz, a Previso, a Delfina Los, que está diciendo, claro que sí, amada Delfina, que en el nombre de Jesús el Señor tenga esa libertad, esa restauración a su matrimonio. Dios lo va a hacer. Simplemente lo único que tiene que hacer es persistir, que tiene que seguir en la palabra, orando. Dios va a traer ese de repente a su matrimonio, ese de repente a su familia, va a restaurar su matrimonio, va a restaurar sus hijos y va a ser algo maravilloso. Lo creemos en el nombre de Jesús, creemos en el poder del Espíritu Santo.
Padre Santo, en el nombre de Cristo, clamamos por todas las peticiones que nos han hecho a través de esta hermosa plataforma. Creemos, Señor, que tu misericordia, que tu amor y tu gracia sigue vigente todavía, Señor, que todavía tenemos oportunidad, porque la puerta es estrecha, Señor, y el camino angosto que nos lleva a la salvación, que nos lleva a ti, Dios. Danos la oportunidad, Señor, de seguir hablando tu palabra para que las almas sean salvas. Danos la oportunidad de llevar una palabra de amor, una palabra de misericordia, de bondad, para que las almas sean preciosas, sean poderosas, Señor. Necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, a través de todas las plataformas a nivel internacional, Padre, para que crean y conozcan que Jesucristo es el Señor y que es el único medio de salvación entre Dios y los hombres, Señor, y que sabemos que Él es la propiciación por nuestros pecados, y que reconozcan que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay verdad, que solamente en Cristo hay vida, y que solamente la vida la podemos tener solamente en Él, que no hay nadie más hermoso y más glorioso que Jesucristo, que Él ha enviado a su Espíritu Santo para que nos lleve precisamente a vivir en esa plenitud de su presencia, a llevarnos a conocerle, a glorificarle. El Espíritu Santo nos ha enseñado a amarle, nos ha enseñado a amarle al Padre, al Hijo. El Espíritu Santo ha sido ese maravilloso ser que nos tiene siempre atentos a la voz del Señor. Padre, clamamos por Israel. Yo te pido en el nombre de Jesús por tu pueblo, Señor. Bendigo Israel, lo bendecimos con todo nuestro corazón. Glorifícate en tu pueblo, Señor. Glorifícate porque tú tienes un propósito que está escrito, Padre, aquí en tu palabra, y tu palabra no miente. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra no es mentira, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y todo lo que está escrito, Señor, en tu palabra declaramos, Señor, que ha de cumplirse. Que veremos a Jerusalén restaurada, Señor. Que veremos un cielo nuevo y una tierra nueva, Dios. Y que nadie que se enfrente contra Israel lo podrá vencer. Que Israel no será vencido por la obra bendita de Dios, porque es el pueblo de Israel. Y desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, venimos a ser parte de ese pueblo, Señor. Somos pueblo adoptado por ti, gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesucristo, Señor. Por eso yo clamo a ti, Señor, y te pido, Padre, que Israel sea grande y abundantemente bendecido. Bendecimos ese pueblo de misericordia, ese pueblo de judíos, ese pueblo de hebreos, Señor. Tú vas a hacer algo grande con Israel, Señor. Que tu ángel, Padre, acampe alrededor de ellos y los defienda en el poderoso nombre de Jesucristo. Y todos los enemigos de Israel sean avergonzados, Padre, por tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Y bendecimos a toda persona que se conectó, a toda persona que se va a conectar. Declaramos bendición de sanidad, milagro, prodigio, respuestas a lo que le ha pedido al Señor, respuestas de lo que ha pedido. Dios va a aclarar su mente, su corazón. Dios va a hacer cosas impresionantes. Ha sido un programa precioso, ha sido un programa maravilloso. El Espíritu Santo nos fue llevando a hablar, y al último terminamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, un tema precioso. Espérenlo, porque sé que será de gran bendición para todos nosotros. Es un privilegio, amados, estar con ustedes, Pastor José Carlos, con la pastora Gris, que no la hemos visto, pero también es una bendición, Pastor Darío. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Jesús que nos ha permitido en este momento estar compartiendo la palabra bendita de Dios. Es un a Jesús. No importa lo que tengamos que atravesar y lo que tengamos que pasar. Lo importante es que estamos aquí, independientemente de cómo andemos y cómo nos levantamos, y que a veces andamos medio mal, pero tenemos fe, confianza, que somos varones benditos que confían en Jehová. Amén. No sé si tienen algo más que agregar. Amén. Dios los bendiga. Les agradezco por todo. Sigamos orando y bendiciendo al pueblo de Dios y ayudándonos unos a los otros. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. Bendiciones. Bendiciones, amado. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias por todo. El Señor lo bendiga.
escuchan, pastor?